Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 4 al 10 de octubre. Nuestra clase se titula Yo dispondré todas las cosas para vuestro bienestar. Vamos a estar estudiando doctrina y convenios, las secciones del 111 al 114. Veremos, hermanos, que estas secciones no son tan extensas en cuanto a versículos, pero tienen unas lecciones muy importantes para cada uno de nosotros. Vamos a estarlas analizando lo mejor que nos sea posible. Entre esas lecciones tenemos que el Señor puede disponer todas las cosas para nuestro bienestar, como nos dice el título de la clase. También que el Señor guiará a quienes humildemente procuren su voluntad y que quienes están verdaderamente convertidos llegarán a conocer a Jesucristo. Muy importantes estas lecciones. Vamos a dar comienzo, hermanos, a la sección 111. En esta sección pasa algo que quizás en un principio al leerlo rápidamente pensamos que no tiene mucha importancia, pero veremos que tiene gran importancia ya que tiene una lección muy especial tanto para los santos de esa época como para los santos de hoy en día, es decir, para nosotros. Tenemos que el templo de Kirtland había sido ya terminado y había sido dedicado, como mencionamos en la clase pasada. Eso fue hacia marzo de 1836. Los santos durante esa época, recordemos que ellos estaban muy empobrecidos y tenían muchas dificultades económicas y también espirituales. Tenían bastantes problemas para poder tener su sustento. El Señor requirió de ellos un gran sacrificio para poder construir el templo de Kirtland. Y tenemos también la situación de los hermanos que habían sido expulsados del condado de Jackson, Missouri, y que también estaban en una situación muy delicada y muy difícil. La iglesia estaba extremadamente endeudada. El profeta y los élderes buscaban la manera de poder sacar a la iglesia de esa situación y ayudar a los hermanos en necesidad. Entonces ocurre algo muy, al parecer sencillo, pero realmente con gran significado y que quizás cuando lo leamos o quizás cuando cualquier otra persona lo lea enseguida piensa mal y dice, oh sí, seguramente van detrás de buscar una riqueza para sí mismo, pero ya veremos que no es así. Resulta ser que un hermano de la iglesia menciona al profeta José Smith y a otros élderes acerca de una casa que se encuentra en Salem, Massachusetts. En esa casa vivió una viuda, al parecer era una mujer de muchos recursos económicos y había enterrado sus riquezas en su casa. Este hermano que llegó a dar esa noticia mencionó que él estaba totalmente seguro de que era el único que tenía el conocimiento de que ese tesoro estaba allí. Por lo cual el profeta José Smith pensó en la posibilidad de que los santos pudieran ir allí, de que él pudiese ir allí junto con otros élderes y poder sacar ese tesoro. Y de esta manera, con esos recursos, ellos pudieran sacar a la iglesia de esa situación tan grave de endeudamiento que tenía. Por eso digo que en un principio al leer esa historia podemos pensar, oh, pues seguramente el profeta en realidad lo que perseguía junto con los otros élderes era quedarse con esas riquezas. No. En sus corazones no habían para nada esos pensamientos. Ellos lo que querían era pagar todas
todas las deudas que tenía la iglesia y también ayudar a todos esos hermanos que estaban en necesidades. Como hablamos antes, había muchas dificultades también espirituales. Había miembros que estaban apostatando, que se estaban apartando debido a las dificultades económicas, debido a otras circunstancias también. Era un periodo bastante difícil. Por lo cual, entonces, el profeta decidió viajar hacia Salem junto con otros élderes. Entonces, veamos lo que nos dice el cabecero de la sección 111, conociendo más o menos el detalle de este viaje, de lo que hemos hablado, a qué fueron ellos a Salem, Massachusetts. Y nos dice, revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Salem, Massachusetts, el 6 de agosto de 1836. En esa época, los oficiales dirigentes de la iglesia se hallaban sumamente endeudados por motivo de sus obras en el ministerio. Tras oír que una crecida cantidad de dinero estaría a disposición de ellos en Salem, el profeta Sidney Rigdon, Hiram Smith y Oliverio Cowdery viajaron a ese lugar desde Kirtland, Ohio, para investigar el particular y a la vez predicar el evangelio. Los hermanos tramitaron varios asuntos relacionados con la iglesia y predicaron un poco. Cuando se manifestó que no iba a haber dinero disponible, regresaron a Kirtland. Varios de los elementos que se destacan en el trasfondo de este acontecimiento se reflejan en las palabras de esta revelación. Entonces, esta revelación la recibieron en Salem, Massachusetts, como nos mencionan aquí. Vamos a ver qué es lo que les dice el Señor al profeta José Smith y a los santos de esa época. Les dice: yo, el Señor vuestro Dios, no estoy disgustado con vuestro viaje hasta acá, no obstante vuestras imprudencias. Vamos a ver qué es lo que le quiere decir el Señor con esas palabras y cuáles son esas imprudencias que el Señor menciona. Tengo mucho tesoro para vosotros en esta ciudad, para el beneficio de Sion, y muchas personas en este lugar, a quienes recogeré a su debido tiempo por medio de vosotros para el bienestar de Sion. Conviene pues que lleguéis a conocer a hombres de esta ciudad, según seáis guiados y os sea indicado. Y acontecerá que a su debido tiempo pondré esta ciudad en vuestras manos, para que tengáis poder sobre ella, de modo que no descubrirán vuestras cosas secretas, y su riqueza en cuanto a oro y plata será vuestra. No os preocupéis por vuestras deudas, porque os daré el poder de pagarlas. No os inquietéis tocante a Sion, porque obraré misericordiosamente con ella. Y permaneced en este lugar y en las regiones circunvecinas. Entonces, vamos a ver, ¿por qué estaba disgustado el Señor? Él dice que él no le molestaba que los santos hubiesen ido allí a Massachusetts, a Salem, porque el Señor, que sabemos que puede ver nuestro corazón y conocer nuestras intenciones perfectamente, sabía que el profeta José Smith y los demás élderes que le acompañaron no iban con ánimo de enriquecerse ellos mismos. Ellos iban buscando la manera de poder solventar la situación de la iglesia y de poder ayudar a todos los hermanos que tenían necesidad. Pero ¿cuál fue la imprudencia de ellos a la que se refiere el Señor? La imprudencia fue no haber incluido al Señor en esa solución que ellos encontraron. Algo en lo cual muchas veces nosotros también caemos, ¿verdad, hermanos? Evidentemente siempre hemos repetido que el Señor nos dice que nosotros debemos ser diligentes y esforzarnos en buscar las soluciones, ¿verdad? Porque Él nos ha dado inteligencia, Él nos da la guía y el don del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que presentarle a Él nuestros planes y Él nos va a guiar y nos va a ayudar a poder alcanzar lo que necesitamos y es justo y bueno para nosotros. Si nosotros lo procuramos a Él,
vamos a poder armonizar nuestras decisiones con la voluntad de Él, y esas siempre van a ser para nuestro bien. Pero necesitamos consultarlo, necesitamos hablar con Él, orar, acercarnos a Él, y Él nos va a guiar. Pero si nosotros no lo hacemos, como dice el Señor, estamos incurriendo en una imprudencia, aunque nuestras intenciones sean buenas. ¿Por qué? Porque es como si lo estuviésemos dejando fuera de nuestros planes, cuando Él es esencial y de vital importancia para que nosotros lleguemos a cualquier cosa que nosotros necesitamos o queramos. Entonces vamos a leer un poquito acerca de esas palabras del Señor. Tenemos que el Señor decía en los versículos entre el 1 y el 6, no estoy disgustado, no obstante vuestras imprudencias. Menos de 3 años antes el profeta había recibido consejo del Señor respecto a las deudas de la iglesia. En la sección 104, hermanos, de los versículos del 78 al 80, el Señor menciona y aconseja a los santos que no estén endeudándose si no hay necesidad de ello, que traten de mantenerse fuera de las deudas, porque es la manera en que nosotros podemos tener tranquilidad y solvencia en nuestras vidas. Es un consejo extremadamente importante y sabio. Pero también el Señor, conociendo la situación y la pobreza de los élderes en esa época y la de nosotros en estos días, también en nuestros días, porque realmente Él sabe cuando nosotros no tenemos otra opción más que buscar dinero prestado o buscar un financiamiento. Pero el Señor hace sus promesas ante la fidelidad y la obediencia de sus santos. Y así como nos promete a nosotros que nos ayudará a salir adelante, si le consultamos, si Él forma parte de nuestros planes, así también le prometió a los santos en la época del profeta José Smith, que Él les iba a ayudar a pagar sus deudas. Por eso, Él les dice que cometieron una imprudencia al dejarlo a Él fuera de sus planes. Él les mencionaba en esas secciones pasadas que si se humillaban y mediante la diligencia y la oración, si buscaban con fe el alivio de sus cargas económicas, el Señor enviaría medios para ayudarlos. Entonces, la imprudencia era que en aquel momento, gravemente endeudados, los líderes intentaban resolver sus dificultades monetarias mediante sus propios esfuerzos, sin buscar la ayuda del Señor. Él les recordó que iba a darles la capacidad de pagar sus deudas y que trataría con misericordia a Sion. Los esfuerzos de aquellos hermanos eran encomiables y su motivación era honorable y justa. Por esa razón no habían incurrido en el disgusto del Señor, pero habían sido negligentes al no incluirlo a Él en la solución del problema. Y esto fue ciertamente imprudente. El Señor permitió que el profeta fuera a Salem, pues allí había un tesoro de mucho más valor para el reino de aquel por el cual habían viajado. Había muchas almas que el Señor sabía que aceptarían el Evangelio. Su conversión beneficiaría muchísimo la obra del Señor, porque estos nuevos miembros unirían sus esfuerzos a los de los santos y contribuirían generosamente a la causa de Sion. Por eso el Señor les dice que fueron imprudentes, hermanos. El Señor todo lo tiene preparado. Sí que había un gran tesoro para ellos en Salem, pero no como ellos pensaban que era. No habían tenido esa visión que tenía el Señor, de que allí habrían hermanos que se iban a unir a la iglesia y que además de engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra, iban a ayudar a los santos a salir de todas esas dificultades. Tenemos que algunas anotaciones posteriores del diario personal del hermano
Erastus Snow menciona que él bautizó a más de 100 personas desde su llegada a Salem hasta su retorno a Nauvoo. El hermano Erastus Snow fue llamado para que fueran a Salem, Massachusetts. Él quería volver a Nauvoo, a donde él vivía, donde él tenía sus cosas. No fue fácil para él ver esa posibilidad de ir hacia ese lugar. Él pensaba que ya él había terminado la misión que se le había encomendado y que él quería volver a su hogar. Pero siempre se mostró obediente y dispuesto a cumplir con lo que el Señor le decía. En el libro de Revelaciones en Contexto, hermanos, pueden leer las descripciones que hace el hermano Snow acerca de toda esa etapa en Salem y cuánto le costó a él también buscar y procurar llegar a los corazones de los hermanos de Salem. Y veremos la cantidad de hermanos que aceptaron la iglesia. Él tuvo muchas dificultades, hermanos. Incluso tuvo un problema con un ministro bautista que fue en su contra, como solía ocurrir en esas épocas. Se dio un debate entre ellos que duró varios días. Pero el hermano Snow, determinado en cumplir la voluntad del Señor, trabajó afanosamente. Y a pesar de que el ministro intentó desacreditar la iglesia y al hermano, para que la gente no acudiera a escuchar lo que él quería enseñar, fue contrario lo que se logró, ya que al ellos debatirse, el hermano Snow, con la ayuda del Señor, pudo dar a conocer la verdad y defender los puntos más importantes de la iglesia, lo cual se tradujo en un gran beneficio porque muchas personas vinieron hacia Cristo. Yo les invito a que lean la historia completa en el libro de Revelaciones en Contexto, ya que evidentemente por razones de tiempo no podemos profundizar en todo. Tenemos entonces también que, como decíamos, el hermano Snow bautizó a más de 100 personas desde su llegada a Salem hasta su retorno a Nauvoo. Hay un versículo allí muy importante que nosotros mencionábamos, en el que el Señor le dice, el versículo es el número 8, le dice: y el sitio donde es mi voluntad que principalmente os detengáis, os serás manifestado por la paz y el poder de mi espíritu que fluirá hacia vosotros. Refiriéndose él al profeta José Smith y a los líderes que le acompañaron. Ellos, como mencionamos antes, estaban predicando el evangelio. Necesitaban las indicaciones del Señor para saber dónde ir, cuándo tenían que retirarse también de los lugares. El Señor les pidió, como lo leímos en el versículo 7, permanecer en este lugar y en sus regiones circunvecinas. Y Él les va a indicar exactamente los lugares a donde ellos tienen que permanecer. El Espíritu se los iba a indicar y, como nos menciona en el versículo, ellos iban a sentir paz en su corazón. Ese es un sentimiento, hermanos, muy hermoso que sentimos en nuestro corazón y que nos ratifica las indicaciones del Señor cuando las estamos cumpliendo, cuando estamos haciendo lo que es correcto. Cuando nosotros estamos cumpliendo con la voluntad del Señor y nos esforzamos en ello, Él nos confirma la verdad de lo que estamos haciendo. Tenemos entonces que los siervos justos del Señor que buscan su guía en las decisiones que toman, saben mediante la paz que sienten que sus actos están en armonía con la voluntad de Él. Siendo sensibles al Espíritu, los del pueblo del Señor pueden ser guiados por Él continuamente. Podemos leer sobre esto en Alma 58, versículo 11. También en Doctrinas y Convenios 6, del 22 al 23. Y Doctrinas y Convenios 8, del 2 al 3. Este versículo también sirve para hacernos recordar
que cuando seguimos el poder apacible del Espíritu, sabemos dónde quiere el Señor que estemos. Pero para ello hay algo muy importante, hermanos, y es estar atentos a esos susurros del Espíritu. Es estar en armonía y en relación y comunicación constante con nuestro Padre Celestial. De lo contrario, ¿de qué otra manera vamos a sentir esas cosas en nuestros corazones si no estamos atentos? Como ocurre hoy en día y que tantas veces hemos mencionado. Buscamos la guía del Señor, pero muchas veces las distracciones impiden que nosotros comprendamos sus respuestas, que nosotros recibamos esa guía que Él nos da con tanto amor y misericordia. Continuando entonces con los versículos, tenemos un momento que se me fue la página de las Escrituras. Muy bien. En el versículo 9 nos dice: podéis alquilar este sitio e inquirir diligentemente en lo que concierne a los habitantes y a los fundadores más antiguos de esta ciudad. Él les pidió que alquilaran, ellos alquilaron un lugar donde iban a instalarse para poder cumplir con todas estas cosas de discutir el Evangelio. Pero Él les habló de inquirir, es decir, de preguntar, de averiguar diligentemente acerca de los habitantes fundadores, de los más antiguos de Salem. ¿Por qué el Señor le pidió esto al profeta? Vamos a escuchar el comentario con mucha atención, hermanos, porque allí tenemos unos datos muy importantes que, como siempre, nos dan a notar que el Señor siempre sabe lo que hace y Él siempre se conduce hacia algo importante. El Señor no hace las cosas al azar. Vamos a leer el comentario. ¿A quiénes se refiere el Señor como los antiguos habitantes? El elder B.H. Robert dijo que las instrucciones del Señor respecto a averiguar datos sobre los antiguos habitantes de Salem se dieron sin duda teniendo presente la obtención de la genealogía y la redención de las generaciones que allí habían vivido antes. De manera que, aunque vemos que por un momento las debilidades de estos hermanos quedaron al descubierto en este viaje, vemos también que el Señor se las hizo notar y manifestó su poder y sabiduría, haciendo dirigir la atención de sus miembros hacia los tesoros verdaderos que Él quería que ellos buscaran, o sea, la salvación de los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. El versículo 9 de esta sección, que es el que acabamos de leer, fue de gran importancia para el profeta por causa de su contacto especial con la gente de Salem. Saber la historia de un pueblo tal vez sea el conocimiento más útil que un misionero puede adquirir, además de un conocimiento a fondo de los principios del Evangelio. Pero los antiguos habitantes se refieren en particular a los antepasados del profeta. La revelación se recibió en Salem, capital del condado de Essex, Massachusetts. En ese condado se había establecido Robert Smith, el primer colonizador de la familia Smith que llegó a América. Fue también la residencia de muchos más de los inmigrantes cuyos descendientes se unieron a la iglesia. En Salem se guardaban los registros de todos los pueblos del condado y los anales de los Smith, entre otros, estaban allí. La genealogía evidentemente estaba incluida en las averiguaciones que tenían que hacer sobre los antiguos habitantes, con un propósito que se manifestó más adelante: la salvación de los muertos. Como vemos, hermanos, ciertamente, como el Señor les decía,
Allí van a encontrar tesoros muchísimos más valiosos, más grandes y más importantes que el tesoro monetario que ellos pensaban que iban a encontrar en aquella casa de la viuda. Tenemos que en el versículo 10 el Señor dice: pues hay más de un tesoro para vosotros en esta ciudad, como acabamos de mencionar. Por tanto, sed prudentes como la serpiente y al mismo tiempo sin pecado. Si nosotros nos vamos a la nota del pie de página con respecto a la palabra prudentes, hermanos, tenemos una escritura en Mateo 10:16 que nos dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. También el Señor dice: y yo dispondré todas las cosas para vuestro bienestar en cuanto podáis recibirlas. Amén. Tenemos allí otra nota al pie de página en la palabra bienestar, como nos dice el título de nuestra clase. Yo dispondré todas las cosas para vuestro bienestar. En Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a sus propósitos son llamados. En Doctrina y Convenios 90:24 nos dice: escudriñad diligentemente, orad siempre, sed creyentes y todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien. Si andáis en la rectitud y recordáis el convenio que habéis hecho el uno con el otro. Y en Doctrinas y Convenios 100:15 nos dice: por tanto, consuélense vuestros corazones, porque todas las cosas obrarán juntamente para el bien de los que andan en rectitud, así como para la santificación de la iglesia. Qué difícil a veces, hermanos, ¿verdad? Es confiar en el Señor. A veces somos muy solícitos y somos muy expresivos al decir: tengo fe, yo sé que mi Señor vive, tengo un fuerte testimonio, yo sé que Él todo lo puede. Pero a veces parece, hermanos, que esas palabras se manifiestan más hacia el exterior que hacia el interior, porque nos cuesta confiar en Él y saber que Él siempre va a disponer todas nuestras cosas para nuestro bienestar cuando estamos siendo obedientes, cuando estamos trabajando en la edificación de su reino, cuando estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo. Y entonces nos ocurren cosas como la que les estaba ocurriendo al profeta, que nos desesperamos buscando soluciones, confiando más en nuestra sabiduría que en la de Él. Y dejamos de consultarle para buscar la guía. Dejamos de confiar en Él, de que Él nos va a ayudar y nos va a proveer y nos va a guiar a hacer lo que es mejor para nosotros. Una lección bien importante, como mencionamos, en pocos versículos aprendimos muchas cosas. Vamos a continuar entonces con la sección 112, que nos dice: revelación dada por medio de José Smith el profeta a Thomas B. Marsh en Kirtland, Ohio, el 23 de julio de 1837, concerniente a los 12 apóstoles del Cordero. Esta revelación se recibió el mismo día en que los élderes Herbert Kimball y Orson Hyde predicaron el Evangelio en Inglaterra por primera vez. Thomas Marsh era entonces el presidente del quórum de los 12 apóstoles. Tenemos aquí, hermanos, fuertes enseñanzas, muy fuertes enseñanzas que se nos da a través de esta sección de doctrinas y convenios. Tenemos que antes de recibir esta revelación, el profeta escribió en su diario que la situación en Kirtland era bastante difícil. Él decía que había mucha contención, que había mucha desunión, que había apostasía, lamentablemente. El hermano Thomas Marsh
Era el presidente del Consejo de los 12 Apóstoles. Era un hombre justo y fuerte en la iglesia, con sus cosas como las tienen todas las personas, con tal cual como se lo dice el Señor allí, pero era un hombre muy fuerte en su fe. Esta no fue la única sección que el Señor dirigió a él directamente. En esta sección, que es la 112, él le dirigía al hermano Marsh algunas indicaciones y explicaciones específicas para el quórum de los 12 apóstoles, ya que, como mencionamos, había una situación muy difícil de los miembros de Kirtland. Había cierto movimiento económico de especulación en el que lamentablemente muchos santos se habían introducido, entre ellos los apóstoles que habían sido llamados. Se estaban metiendo en esa situación de negocios un poco ilícitos de cierta manera, que finalmente les llevaron a la ruina y que incluso los llevó a acusar al profeta por lo que les estaba pasando, llevando a la apostasía, a la desunión y a la contención de la que hemos hablado antes. Por lo cual el Señor dio instrucciones muy precisas en esta revelación que se encuentra en la sección 112. Y estas instrucciones tenían que ser llevadas a través del presidente del quórum de los 12, que era en ese momento el hermano Thomas Marsh. Era una advertencia esta revelación y un llamado para hacer volver a los hermanos a la línea del deber como apóstoles de Jesucristo. Muy importante esta revelación. Los primeros 12 versículos de esta sección van a ser dirigidos personalmente a Thomas Marsh, dándole consuelo, consejo y la amonestación. El resto de la sección contiene las instrucciones que debía presentar a los 12. Nosotros no vamos a abarcar todos los versículos como siempre mencionamos, pero vamos a leer y analizar algunos de ellos. En el primero el Señor dice, como mencionamos, los dos primeros son dirigidos directamente al hermano Marsh. De cierto, así dice el Señor, mi siervo Tomás, he oído tus oraciones y tus ofrendas han subido delante de mí como memorial en favor de aquellos, tus hermanos que fueron escogidos para dar testimonio de mi nombre, y enviarlo entre todas las naciones, lenguas, tribus y pueblos, y a quienes se ordenó por conducto de mis siervos. De cierto te digo, ha habido algunas cosas en tu corazón y en cuanto a ti con las que yo, el Señor, no quedé muy complacido. No obstante, ya que te has humillado, serás ensalzado, por tanto te son perdonados tus pecados. Sea de buen ánimo tu corazón ante mi faz, y tú testificarás de mi nombre, no solamente a los gentiles, sino a los judíos también, y enviarás mi palabra a los extremos de la tierra. Tenía un fuerte llamamiento el hermano Marsh allí. Luego el Señor sigue dando instrucciones que él tiene que llevar a los 12. Y en el 10 le dice algo bien importante, hermanos, le dice, sé humilde y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Había un problema en el hermano Marsh que era el orgullo. Vamos a leer un comentario acerca de lo importante que es la virtud de la humildad. Una de las grandes virtudes de nuestro Salvador Jesucristo. Una virtud que todos debemos cultivar y esforzarnos por tener constantemente en nuestras vidas. Vamos a leer el comentario que es bastante interesante. Y nos dice lo siguiente. La humildad siempre es un requisito para tener éxito en cualquier cargo que una persona ocupe en la iglesia. Tal como el presidente Harold B. Lee lo expresó en el siguiente relato. Presten atención al relato. Recuerdo una conferencia de estaca hace algunos años, en la que un joven fue llamado a ocupar un cargo importante. Cuando se le pidió que dijera algunas palabras, en vez del testimonio humilde que esperábamos de él, escuchamos un discurso dramático pronunciado más bien de modo altivo. Cuando hubo terminado la reunión y nos dirigíamos a nuestras casas respectivas, uno de los miembros del Sumo Consejo me dijo lo siguiente al oído, refiriéndose al joven por su nombre.
cuando subió al púlpito esta mañana, iba completamente solo. El orgullo del presidente Thomas Marsh fue la causa de su apostasía. Sí, hermanos, lamentablemente, cuando leemos esos versículos vemos cuán grande era el llamamiento del presidente Marsh. Y enseguida vamos a leer algunas cosas de su historia para profundizar un poco en la importante lección que aprendemos de lo que pasó con este hermano. Su excomunión es un punzante recordatorio de que el Señor ha aconsejado a sus santos que sean humildes. El orgullo fue la debilidad de Thomas Marsh. Si hubiera sido humilde no habría caído. Comenzó desafiando la justa decisión del Sumo Consejo de la primera presidencia, en un caso trivial en el que estaba involucrada su esposa, que enseguida sabremos cuál fue ese caso, y terminó traicionando a la iglesia. Todo santo de los últimos días debe considerar seriamente la amonestación de ser humilde. El orgullo, tanto como cualquier otro defecto, hace que el hombre pierda puntos ante Dios, puesto que es solo cuando uno se siente humilde que está dispuesto a acudir a Dios y a ser guiado por la mano de Él. Ciertamente, cuando somos humildes, cuando somos orgullosos, no queremos ser guiados por el Señor, ¿verdad? Como mencioné, quería leer algunas cosas acerca del hermano Marsh, porque realmente antes de continuar con los versículos y lo que el Señor le indicó que hiciera, es importante esta parte de la humildad. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió con él, cómo fue que llegó a esa apostasía, cómo fue que llegó a esa terrible rebelión que lo llevó a ser excomulgado. Hay un artículo muy bueno, hermanos, que lo pueden encontrar en el 10, que se llama La fe y la caída de Thomas Marsh. Es un poco largo y no podemos leerlo todo, pero he seleccionado algunas partes que van muy bien con esto que hemos leído respecto a la humildad. Y dice: pocos relatos de la historia de la iglesia se han utilizado como advertencia con tanta frecuencia como el de Thomas Marsh. Marsh, quien fuera el primer presidente del quórum de los 12 apóstoles, abandonó la iglesia en 1838. Más adelante se arrepintió y recobró todos los derechos de miembros en 1857. Su importancia en los primeros años de la iglesia se pone de manifiesto en el hecho de ser el único destinatario de 2 revelaciones de doctrinas y convenios, y de haber recibido instrucciones específicas en otras 4 secciones. Tenemos que en una conferencia que se dio en la iglesia en Fayette de Nueva York, durante esa reunión, José Smith recibió revelaciones para 4 personas, entre ellas una para Thomas Marsh, y ahora es conocida como Doctrinas y Convenios 31, que ya las estudiamos mucho atrás. Vamos a recordar un poquito de él. Decía: la revelación es rica en contenido. Algunas palabras son similares a otras revelaciones en los primeros tiempos. Y algunas promesas e instrucciones son personales para Marsh y su familia. El Señor le dijo a Marsh que le bendeciría a él y a su familia. Sí, a tus pequeñitos, le decía el Señor. En ese momento él tenía 3 hijos, el mayor de los cuales tenía 9 años. Marsh fue llamado a servir como misionero y se le dijo que sus pecados le eran perdonados. Se le aconsejó ser paciente, no ultrajar, orar siempre y prestar oído al Consolador. La revelación contiene una promesa intrigante. Dice: he aquí te digo que serás cual médico para la iglesia. Eso lo mencionamos en la lección y explicamos por qué el Señor le decía como médico de la iglesia. Pero no para el mundo, porque no te recibirán, decía Doctrinas y Convenios 31:10. ¿Qué significa este título? Fue reconocido como doctor en medicina para ayudar a los miembros con necesidades de salud. ¿O tenía esto un significado de carácter más religioso tal vez?
como alguien llamado a ministrar o a sanar a otras personas espiritualmente. Solo se mencionan 2 ocasiones en que Marsh ayudó a miembros con enfermedades físicas y no contaba con ninguna capacitación médica especial. El término médico del alma es tan antiguo como Sócrates y otras religiones han utilizado los términos de doctor para la iglesia o doctor de la iglesia. Durante cientos de años, la última parte del versículo, pero no para los del mundo, sino no para los del mundo, porque no te recibirán. Es muy importante esa advertencia que le hizo el Señor. El hermano Mark, como mencionamos, fue un siervo muy fiel al Señor. Pero empezaron a surgir los problemas, motivados en parte por su orgullo y por otras circunstancias que vamos a leer. Mencionamos allí algunas dificultades, un problema con su esposa. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Para el año siguiente, las relaciones entre los 12 apóstoles se habían deteriorado significativamente, que fue lo que mencionamos que estaba pasando en Kirtland. Esas situaciones de especulación y esos negocios donde los apóstoles estaban entrando para obtener beneficio, endeudándose más de lo que debían. Fue una época de intensificación de conflictos y descontento dentro de la iglesia en Kirtland. Entre los 12, la juventud y la falta de experiencia, la ausencia de un orden de autoridad entre ellos, así como los desacuerdos sobre sus funciones, sus propósitos y los límites de su autoridad, ocasionó una falta de armonía. Estas dificultades se agravaron por la distancia y las dificultades de comunicación, ya que algunos residían en Kirtland y otros en Missouri, y los miembros del quórum de ambos lugares a menudo eran llamados a servir en una misión en otro lugar. Con la esperanza de fortalecer la unión del quórum, Mark regresó a Kirtland en julio, solo para darse cuenta de que algunos apóstoles habían partido para servir en una misión en Gran Bretaña y otros habían apostatado. En busca de consejo, Mark visitó a José Smith, quien dictó una revelación para él, ahora conocida como Doctrina y Convenio 112, que es la que estamos estudiando en este momento. La revelación fue una fuente de mucha guía y consuelo para Mark, así como de severa amonestación. Se le dijo que son perdonados todos tus pecados, y yo, el Señor, tengo una obra grande para ti. Conozco tu corazón y he oído tus oraciones. Tú eres el hombre al cual he escogido para poseer las llaves de mi reino, en lo que concierne a los 12. Y cuán grande es vuestro llamamiento. Estas maravillosas cosas, hermanos, se las decía el Señor en Doctrinas y Convenios 112, versículos del 6 al 16 y en el 33. Sin embargo, el Señor también le dijo que habían algunas cosas en su vida con las que yo, el Señor, no quedé muy complacido. De eso leímos hace poco. A Mark se le aconsejó ser fieles delante de mí, y se le dijo a él y a los 12, no seáis soberbios, no sublevéis en contra de mi siervo José, sino purificad vuestro corazón en preparación para la proclamación del Evangelio. Doctrinas y Convenios 112 contiene también un versículo que se cita a menudo. Sé humilde y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Esta escritura tan importante se encuentra en Doctrina y Convenios 112:10. Las relaciones entre los 12 mejoraron durante una temporada, y en septiembre, Mark, José Smith y otros partieron para servir en una misión en Canadá. Al regresar a Far West, Missouri, Mark continuó con sus esfuerzos por fortalecer la iglesia y prestar su apoyo a José Smith. Un duro golpe afligió a la familia Marsh el mes de mayo, cuando su segundo hijo James murió repentinamente a la edad de 14 años, tras una breve enfermedad. José Smith pronunció el sermón en su funeral, y entonces vienen unos eventos muy serios. Nos hablan de una separación. Se recuerda que mencionamos un evento en el que estaba inmiscuida su esposa y que llevó a esta separación y a esta apostasía en gran parte del hermano Marsh.
tenemos que en cuestión de meses Marx, como sucedió con muchos otros antes, cayó víctima de una actitud de apostasía. Fue uno de los varios santos de los últimos días a quienes les perturbó la relación cada vez más violenta entre los miembros de la iglesia y sus vecinos de Missouri. También contribuyó a su descontento cada vez más profundo el infame incidente de la nata. Ese fue el problema, que se produjo en agosto o septiembre de 1838 entre la esposa de Marsh, Elizabeth, y Lucinda Harris, la esposa de George Harris. Según George Smith, estas mujeres habían acordado intercambiar leche de sus vacas para hacer queso, pero infringiendo ese acuerdo, Elizabeth, la esposa de Marsh, le presentaba a la hermana Harris una leche que no estaba completa para el propósito. Ella se quedaba con la parte más sustanciosa de la leche, se quedaba con la nata. Antes de enviar el resto de la leche a Lucinda, ella hacía eso, se quedaba con la nata y le enviaba el resto a Lucinda. Según Smith, el asunto fue presentado al quórum de maestros, después al obispo y después al sumo consejo, y todos hallaron culpable a Elizabeth Marsh. Insatisfecho, apeló a la primera presidencia, que estuvo de acuerdo con las decisiones anteriores. Ofendido aún más por esta cadena de acontecimientos, se dice que el ya frustrado Marsh declaró que defendería el carácter de su esposa, aunque tuviera que ir al infierno por ello. Imagínense, hermanos, todo lo que el hermano Marsh puso en juego, todo lo que el hermano Marsh sopesó por un incidente simplemente relacionado con la nata de una leche. Claro, allí hay otros elementos espirituales que juegan un papel importante, hermanos, y de los cuales vamos a hablar un poco más importante, un poco más adelante, que es acerca de la conversión. Eso es bien importante y lo vamos a tratar. En la historia nos dice que en algunos momentos del otoño de 1838, Marsh partió de Far West con su familia y empezó a oponerse activamente a los santos. Él hizo una declaración jurada en octubre de 1838 que detallaba sus inquietudes concernientes a actos de violencia y destrucción que él creía que estaban llevando a cabo los miembros de la iglesia. Hizo esa acusación en contra de los miembros de la iglesia. Entonces decía que mientras sus vecinos del condado de Calvin y Davis, y también indicaba su temor que todos los mormones que se negaban a tomar armas si fuera necesario en las dificultades con los ciudadanos serían fusilados o se le daría muerte de alguna otra manera. Él tomó total oposición en contra de los santos. Decía que ningún disidente mormón podía abandonar el condado de Caldwell con vida. Orson Hyde agregó su firma en apoyo a estas afirmaciones de Marsh. A pesar de que la declaración de Marsh era la única prueba en contra de los santos que se presentó a los funcionarios de Missouri, George Smith más adelante declaró que esta declaración jurada presentada ante el gobernador de Missouri resultó en la emisión de una orden de exterminio, en virtud de la cual se expulsó a unos 15,000 santos de sus hogares y residencias, y miles perecieron a causa del sufrimiento originado al enfrentarse a este estado de las cosas. Desdeñado por aquel que fue su amigo y apoyo, José Smith escribió duramente la declaración jurada de 2 páginas de Marsh, diciendo que contenía las más viles calumnias, maledicencias, mentiras y difamaciones hacia mí y hacia la iglesia, que su inicuo corazón podía inventar. Los amargos sentimientos de Marsh hacia la iglesia lo mantuvieron alejado durante casi 20 años. En algún momento, a mediados de la década de 1850, y habiendo perdido a su esposa y padeciendo problemas de salud,
Marge tomó la determinación de volver a unirse a la iglesia. Lamentaba lo que había hecho y se arrepentía de ello de manera humilde y sincera. En una carta dirigida a Heber Kimball en Salt Lake City, Marge se lamentaba diciendo: el Señor podía arreglárselas muy bien sin mí y no había perdido nada, aunque yo cayera en las filas. Pero, ¿qué he perdido yo? Marge explicaba además: me reuní con G.W. Harris y se ha producido una reconciliación entre nosotros. Tras la llegada de Marge a Salt Lake City en septiembre de 1857, Brigham Young le permitió que le dirigiera la palabra a los santos. Con una voz debilitada, Marge explicó su apostasía y pidió perdón. Con frecuencia he querido saber cómo comenzó mi apostasía y he llegado a la conclusión de que debí haber perdido el Espíritu del Señor, el cual salió de mi corazón. La siguiente pregunta es: ¿cómo y cuándo perdió el Espíritu? Tuve envidia del profeta, se alteró mi percepción y pasé por alto todo lo que era correcto. Dedicaba todo mi tiempo a buscar el mal. Después, cuando comenzó a guiarme el diablo, resultó fácil que la mente carnal tomara control, la cual es el enojo, la envidia y la ira. Lo sentí en mi interior, me sentía enojado e iracundo. Y una vez que se marchó el Espíritu del Señor, como dicen las Escrituras, quedé cegado. Perdí los estribos y deseé que todos los demás también estuvieran enojados. Después de sus palabras, Brigham Young pidió un voto para readmitir a Thomas B. Marge como miembro de pleno derecho de la iglesia. Y ninguna mano se elevó para oponerse a ello. Triste la historia del hermano Marge, ¿verdad, hermano? Y cargada de muchas lecciones. La humildad, la sencillez de corazón, el aceptar los errores, hermanos. Cuando yo leí esta historia, me di cuenta de que nosotros podemos estar en graves peligros por situaciones similares. ¿Cuántas veces nuestros seres queridos han hecho algo que es contrario a las normas del Señor? Y nosotros lo tapamos, los defendemos, vamos en contra de la iglesia, criticamos a los líderes, los tomamos con dureza las decisiones que ellos toman y hasta llegamos a apartarnos, como lo hizo el hermano Marge. Tal como él lo dijo, hermanos, siempre tenemos que saber que el Señor puede continuar edificando su reino sin nosotros. Pero ¿qué perdemos nosotros, como se lo preguntó él? Todo. Lo perdemos todo, hermanos. Evidentemente, cuando uno de nuestros seres queridos cae en desgracia, ha cometido un error grave, no se trata de que nosotros caigamos encima de esa persona y le maltratemos y le apartemos y le llamemos de todo tipo de cosas horribles que le denigren. No se trata de eso, porque son nuestros seres queridos, pero sí se trata de reconocer las cosas cuando están mal. Sí se trata de saber que la voluntad del Señor y las normas del Señor están por delante. Y aunque nos duela, necesitamos bajar la cabeza en esas situaciones y con humildad pedir perdón y con humildad aceptar que aunque nuestros seres queridos sufran, es algo que ellos han fabricado en su contra y queda en nosotros apoyarlos y ayudarlos con nuestro amor, mas no apartarnos de la iglesia como hizo el hermano Marge. Ese no es el apoyo correcto, hermanos. Eso no es lo que debemos hacer. Ni nosotros en favor de los seres queridos que han transgredido, ni ellos tampoco deben solicitar de nosotros ese apoyo tan negativo. Porque realmente, hermanos, cuando entendemos el amor, sabemos que el amor edifica, el amor salva, el amor ayuda, el amor procura elevar, como nos lo demostró siempre nuestro Salvador.
no hundir ni apartar de lo que es de nuestro bien. Entonces tenemos aquí unas lecciones importantísimas en la historia del hermano Marx. Por favor, léanlo completo, el artículo que les mencioné, y mediten mucho con respecto a esto. Y no caigamos en los mismos errores que cayó él, hermanos. Luego, como mencioné, vamos a hablar de un aspecto muy importante que tiene que ver con todo esto, y es la verdadera conversión a Cristo. Pero para seguir la línea de lo que estamos tratando, tenemos que en la sección 112 también nos dice, en el 11 le dice el Señor: conozco tu corazón y he oído tus oraciones concerniente a tus hermanos. No seas parcial para con ellos, amándolos más que a muchos otros. Antes sea tu amor por ellos como por ti mismo, y abunde tu amor por todos los hombres y por todos los que aman mi nombre. Y ruega por tus hermanos los 12, amonéstalos severamente por causa de mi nombre, y sean amonestados por todos sus pecados, y sed fieles a mi nombre delante de mí. Y después de sus tentaciones y de mucha tribulación, he aquí yo el Señor los buscaré, y si no se obstina su corazón, ni se endurece su cerviz en contra de mí, serán convertidos. Una palabra acá clave de la que he dicho que vamos a hablar al final. Y yo los sanaré. Entonces, tenemos aquí, hermanos, que el Señor le dice algo muy importante. Él le da unas indicaciones. Él le dice que debe amonestar a sus hermanos, a los miembros de los 12. Pero Él le dice que Él tiene que hacer algo bien importante e indispensable, hermano: orar. No podemos amonestar sin orar, sin haber pedido la instrucción del Señor, sin haber pedido su guía y su ayuda. Tenemos que, destacando el poder de la oración cuando acompaña a la amonestación, tenemos el siguiente comentario: nuestro Señor da instrucciones al presidente del Consejo de seguir orando por los miembros del mismo, y también añade que los amoneste severamente. Orson Hyde, que se había llenado de un espíritu especulativo, reconoció abiertamente su falta y pidió perdón. Parley Pratt también había estado sujeto al mal espíritu de la contención, pero dijo: fui ante el hermano José Smith llorando, y con el corazón quebrantado y el espíritu contrito confesé mis errores. Él me perdonó sinceramente, oró por mí y me bendijo. Otros no se arrepintieron, como Luke Johnson, Lyman Johnson y John Boynton, que fueron rechazados y perdieron su lugar en la hermandad el 3 de septiembre de 1837, antes de cumplirse el mes y medio de haber recibido esta revelación. Fíjense, hermanos, lo importante que es orar. No podemos amonestar e ir a ayudar a otro hermano sin nosotros habernos comunicado con nuestro Padre Celestial y haber consultado con Él cómo vamos a dirigirnos a esos hermanos. Esto es bien importante, hermanos. Luego también en el 14 le dice: ahora te digo, y lo que te digo a ti lo digo a todos los 12, levantaos y ceñid vuestros lomos, tomad vuestra cruz y venid en pos de mí y apacentad mis ovejas. Nos habla aquí de tomar vuestra cruz. En otras lecciones bastante atrás, hermanos, hablamos de lo que significaba tomar nuestra cruz. Y aclaramos exactamente lo que significa eso. Porque equivocadamente muchas veces pensamos que eso únicamente significa tomar por encima de nosotros nuestros sufrimientos, las cosas malas que nos están pasando, que esa es nuestra cruz. Vamos a repetir esa explicación para recordar y refrescar ese concepto que vimos hace mucho tiempo atrás. Eso lo vimos en la sección 23. Imagínense, vamos ya con la 111, 112. Vamos a ver lo que significa tomar la cruz.
Esta frase es una frase que aparece en las escrituras antiguas y modernas, nos dice Daniel Ludon, incluyendo por lo menos 3 referencias a ella en Doctrinas y Convenios. En Mateo 16:24 se citan las palabras del Salvador cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, niéguese a sí mismo, dice. La versión inspirada, o sea, la traducción del texto bíblico que hizo el profeta José Smith, nos aclara esta afirmación de Jesús con sus propias palabras. Y ahora, para que un hombre tome su cruz, tiene que rechazar toda impiedad y toda lujuria mundana y obedecer mis mandamientos. Eso es lo que significa tomar la cruz. El de J. Talmage escribió también algunas cosas muy importantes con respecto a esto. Él señalaba que la cruz de una persona puede constituir mayormente en contenerse para no hacer lo malo hacia lo cual se inclina, mientras que la de otra puede ser esforzarse por hacer aquello que preferiría evitar. El pecado obsesionante de un individuo puede ser su tendencia al mal, mientras que el de su vecino quizás sea una perezosa indiferencia al cumplimiento activo de algunos principios del Evangelio de Jesucristo, junto con un rigor puritano con respecto a otros aspectos. Tenemos allí bien claro, hermanos, lo que significa entonces llevar la cruz. Tenemos que recordar siempre eso. Continuando, el Señor le sigue dando instrucciones y Él le dice cosas muy hermosas al hermano Marx, hermano, que quiero leerlas para que hagamos ese contraste al recordar o al releer, cuando ustedes lo hagan, ese artículo que habla de la fe y la caída del hermano Marx. De cierto te digo, mi siervo Tomás, tú eres el hombre al cual he escogido para poseer las llaves de mi reino, en lo que concierne a los 12 entre todas las naciones, a fin de que seas mi siervo para abrir la puerta del reino en todos los lugares a donde mi siervo José y mi siervo Sidney y Jairo no puedan ir. Fíjense, hermano, eso lo leímos hace poco también. Y el Señor le continúa dando instrucciones a él que le tiene que dar a los 12 y le dice: de cierto te digo, tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad la mente del pueblo, y toda carne se ha corrompido delante de mi faz. He aquí la venganza viene presto sobre los habitantes de la tierra, un día de ira, de fuego, de desolación, de llanto y de lloro y de lamentación, como un torbellino vendrán sobre toda la faz de la tierra, dice el Señor. Y empezará sobre mi casa, y de mi casa se extenderá, dice el Señor. Primero entre aquellos de vosotros que habéis profesado conocer mi nombre, dice el Señor, y no me habéis conocido, y habéis blasfemado en contra de mí en medio de mi casa. El Señor habla de toda esta desolación, de toda esta venganza, y dice que empezará sobre su casa. ¿Qué significa, hermano, que empezará sobre su casa? Se refiere a nosotros, hermanos, a los miembros de la iglesia, como él menciona aquí: habéis blasfemado en contra de mí en medio de mi casa. Tenemos que en la misma revelación en la que se define lo que es Sión, el Señor advirtió a los santos que solamente si Sión satisfacía los requisitos establecidos por él, podría escapar de los castigos que se derramarían sobre el mundo. Si no lo satisfacía como pueblo, sus habitantes no tenían promesas alguna. Los santos soportaron severos castigos por no establecer Sión y sujetarse a sus leyes. Sin embargo, esta declaración profética también se refería a los futuros miembros de la iglesia, tal como lo atestiguan las siguientes declaraciones de las autoridades generales. El presidente Brigham Young nos advirtió: si los santos de los últimos días no dejan de ser mundanales y comienzan a reformarse y a efectuar la obra que el Padre les ha dado para hacer, Él los reprobará y también serán barridos y considerados siervos inútiles. El presidente Joseph Fielding Smith dijo: si los miembros de la iglesia obedecen fielmente los mandamientos, no recibirán estos castigos a pesar de que las naciones sean castigadas.
Si no lo hacen, entonces hemos recibido la advertencia de que nosotros también, como el resto del mundo, sufriremos su ira con toda justicia. El presidente Wilford Woodruff dijo: no intento decir cuánto pesar vamos a enfrentar todos nosotros antes de la venida del Hijo del Hombre, porque eso dependerá de nuestra conducta, algo muy importante, hermanos. Tenemos que en el versículo 33 el Señor les dice algo muy importante también, les dice: de cierto os digo, he aquí cuán grande es vuestro llamamiento, purificad vuestro corazón y vuestros vestidos, no sea que la sangre de esta generación sea requerida de vuestras manos. Ahora vamos a leer lo que significa esto de que la sangre sea requerida de vuestras manos. En la palabra purificar de la escritura que hemos leído tenemos en Jacob 1:19 que dice lo siguiente: y magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo si no le enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia, para que trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos. De otro modo, su sangre caería sobre nuestros vestidos y no seríamos hallados sin manchas en el postre día. Tenemos allí la explicación de lo que ellos tenían que hacer para evitar que sus vestidos estuviesen manchados, para evitar tener esa responsabilidad. Y era hacer lo que el Señor les estaba indicando, enseñar el Evangelio con todo esfuerzo y diligencia, como lo dice el Señor, tal como les sea requerido, como nos dice Doctrinas y Convenios 72:3. De cierto, en esto habéis sobrado sabiamente, porque el Señor requiere de la mano de todo mayordomo que dé cuenta de su mayordomía, tanto en el tiempo como en la eternidad. Y recordemos que hemos hablado de las mayordomías antes y cada uno de nosotros las tiene. Y respondemos ante el Señor y dice: sed fieles hasta que yo venga, pues vengo presto y mi galardón viene conmigo, para recompensar a todo hombre según sus obras. Soy el Alfa y la Omega. Amén. El Señor nos requiere aquí una responsabilidad ante nuestros hermanos. Eso no significa que nosotros seamos responsables por todas esas personas que no quieren aceptar el Evangelio. No nos asustemos pensando: oh, pero cuántas personas yo he tratado y no quieren. El Señor no nos hace responsables de esas personas. El Señor nos hace responsables de no haber actuado con diligencia y esfuerzo para ayudarlas. Una vez que nosotros lo hemos hecho, ya nosotros hemos limpiado nuestros vestidos de su sangre. Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta, hermanos. Continuando en la sección 113, no vamos a detenernos allí, pero les aconsejo que lo lean, porque nos dice respuesta a ciertas preguntas sobre los escritos de Isaías, dadas por José Smith, el profeta, en Far West, Missouri, o cerca de allí, en marzo de 1838. Él da allí algunas explicaciones con respecto a las escrituras que se hallan en Isaías. Les recomiendo que lo lean. Luego, finalmente, en la sección 114, dice: revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Far West, Missouri, el 11 de abril de 1838. Esta revelación se da específicamente para un hermano que se llama David W. Patten. Fue una historia un poco triste y verán el contraste tan grande de lo que pasó con este hermano, que no pudo cumplir con lo que el Señor le había requerido, no porque él no quisiera, sino porque la muerte llegó antes de que él pudiera hacerlo. El Señor le dice: de cierto así dice el Señor, conviene que mi siervo David Patten arregle todos sus negocios cuanto antes y liquide sus mercancías, para que cumpla una misión para mí la primavera entrante, acompañado de otros, sí, de los 12, incluyéndose él, para testificar de mi nombre y llevar alegres nuevas a todo el mundo. Porque de cierto, así dice el Señor, por cuanto hay entre vosotros algunos que niegan mi nombre,
se instalará a otros en lugar de ellos y recibirán su obispado. Habíamos hablado de los numerosos problemas que había, hermanos, entre los miembros de la iglesia. ¿Qué pasó con este hermano Patten? El elder Patten fue obediente a la revelación que recibió y dio los pasos necesarios para cumplir con su llamamiento. Sin embargo, ocurrieron hechos que cambiaron la naturaleza de su misión antes de la llegada de la siguiente primavera. En octubre de 1838, las persecuciones del populacho en Missouri ponían en peligro no solamente las propiedades de los santos, sino también su vida. Entonces, un grupo había secuestrado a 3 personas y amenazaron con matarlas y quemar las casas y seguir persiguiendo y matando a otros miembros de la iglesia. El profeta le asignó al elder Patten la dirección de 75 hombres voluntarios para que fueran contra el populacho, que era más o menos de entre 30 y 40 los que habían en el populacho. El profeta pensaba que siendo ellos más, a lo mejor no era necesario realizar una ofrenda donde corriera la sangre, sino que pensó que esto se marcharía y no habría necesidad de llegar a eso. Entonces nos dice que en ese enfrentamiento el elder Patten fue herido de un tiro en el estómago y murió aquella misma noche. O sea, las cosas no resultaron como se pensaba. El populacho no fue hacia atrás, se enfrentó con ellos. Y el hermano Patten murió. El profeta dijo, era uno de los 12 apóstoles y murió tal como había vivido, como un hombre de Dios, con la firme convicción de una resurrección gloriosa en un mundo en el que los populachos no tienen poder ni lugar. Entonces tenemos, hermanos, el contraste de este hermano y cómo él se esforzó hasta el final, incluso hasta dar su vida por ayudar a sus hermanos. Tenemos que en el siguiente versículo el Señor habló acerca de los hermanos que niegan su obra, los cuales iban a ser quitados de su lugar. Durante el mismo mes en que se recibió esta revelación, es decir, la 114, en abril de 1838 fueron excomulgados varios de los principales hermanos de la iglesia. El presidente George Cannon dice lo siguiente sobre los acontecimientos. Mientras el profeta viajaba hacia Missouri, después de escapar del populacho en Kirtland en enero de 1838, el 5 de febrero se llevó a cabo una asamblea general de los santos que estaban en Far West. En ella, David Wigmer, John Wigmer y William Fell fueron rechazados como presidencia local. Y pocos días más tarde, Thomas Marsh, David Patten, de los 12 fueron elegidos para actuar como presidencia hasta que llegara el profeta. Oliverio Cowdery también había sido suspendido en sus funciones 4 días antes de la llegada de José Smith. W.W. Phelps y John Wigmer fueron excomulgados por el Sumo Consejo de Far West porque persistieron en ir en contra de los principios cristianos básicos. Mientras el profeta se acercaba al lugar de residencia de los santos en Missouri, esta era la triste situación que prevalecía entre ellos. El 12 de abril de 1838, el Sumo Consejo de Far West encontró a Oliverio Cowdery culpable de pecados graves por los que no había manifestado arrepentimiento y fue excomulgado. Ante el mismo tribunal al día siguiente, David Wigmer fue acusado de desobediencia a la palabra de sabiduría y de conducta anticristiana, y él también fue excomulgado. Luke Johnson, Lyman Johnson, John Winton fueron excomulgados casi al mismo tiempo, y menos de un mes más tarde lo mismo sucedió con William McLean. Todos eran miembros del quórum de los 12 apóstoles. Fue un día triste para José, aquel en que perdió el compañerismo de estos hombres que habían estado con él durante muchas tribulaciones y que habían participado junto a él en la gloriosa empresa de asuntos celestiales. Pero ya no eran sino ramas muertas, perjudiciales para el árbol que crecía, y era necesario podarlas. Estos nombres, hermanos, los hemos escuchado en grandes visiones, en grandes cosas,
a las que el Señor los llamó y que lamentablemente terminaron apartándose de la iglesia. Hemos dicho que íbamos a hablar al final de algo muy importante y es la conversión. El Señor antes en un versículo le decía al hermano Marsh con respecto a lo que estaba pasando con los 12, él decía que después de las tentaciones, después de la tribulación, Él los visitaría. Y si ellos no endurecían su corazón, Él los iba a ayudar a convertirse. Esto es importante, hermanos, porque la conversión es lo que nos lleva a ser fieles. La verdadera conversión es la que nos permite estar fuertes en las cosas del Señor. Es lo que nos permite seguir en rectitud. Hay unos mensajes que yo les quiero comentar y que les recomiendo, como siempre hago, que los lean completos, porque son de vital importancia y que hablan de esto de la conversión. Uno es del elder Todd Christofferson y se llama Cuando te hayas convertido. Él menciona que cuando él era presidente de Estaca, se le presentó un hermano que quería confesarle algo. Él dice que cuando oyó la confesión del hermano, él estaba completamente impresionado y no comprendía cómo era posible que un hermano que llevaba tantos años en la iglesia, que había estado en llamamientos fuertes, que siempre había sido tan fiel, había podido caer en esas cosas en las que había caído. ¿Por qué pasaba esto? Y meditando, él se dio cuenta que era algo muy simple, que realmente no estaba convertido. ¿Saben por qué? Porque muchas veces vemos el caso, como lo explica él aquí, de personas que van a la iglesia cada domingo, personas que tienen sus llamamientos, que las escuchamos dar su testimonio. Ahora hablaremos que el testimonio no significa exactamente estar convertidos. Esas personas, como lo explica el elder Christofferson, son muy fuertes dentro de su entorno seguro. Son muy fuertes mientras están en la capilla sirviendo, mientras están en sus clases los domingos, mientras están en la reunión sacramental, mientras están en una actividad en la iglesia. Pero cuando salen de ese entorno seguro, ya esas personas no tienen la fortaleza para permanecer firmes. ¿Y qué es lo que ocurre para que esto pase? Que no hay una verdadera conversión. Aunque hayan pasado 30, 20, 50 años dentro de la iglesia. El elder Christofferson nos dice, ¿cómo te puedes convertir tú? ¿Qué puedes hacer para que el Evangelio de Jesucristo no solamente influya en tu vida, sino que sea la influencia dominante y de hecho el núcleo de lo que eres? El antiguo profeta Jeremías dijo que la ley de Dios, el Evangelio, debería estar escrito en nuestros corazones. Hizo referencia al Señor que se dirigía a nosotros, su pueblo en los últimos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Quieres que esto te ocurra a ti? Yo te puedo decir cómo lo puedes lograr, pero debe ser algo que tú desees. El Evangelio no se puede escribir en tu corazón a menos que tengas un corazón receptivo. Sin tener un deseo sincero, tú puedes participar en las reuniones sacramentales, en las clases, en las actividades de la iglesia y hacer las cosas que yo te diga. Pero eso no tendrá efecto alguno. Pero si tienes un corazón receptivo y dispuesto como el de un niño, permíteme decirte lo que puedes hacer para ser convertido. En primer lugar, debes dejar de lado cualquier sentimiento de orgullo que es tan común en el mundo de hoy. Recuerdan la historia de Marsh, ¿verdad? Y su relación muy directa con el orgullo. Me refiero a la actitud que rechaza la autoridad de Dios para gobernar nuestra vida. El Señor describió esa actitud a José Smith cuando dijo, no buscan al Señor para establecer su justicia. Todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios. Hoy en día se oye expresando en frases como estas. Haz lo que te plazca, nos suena, ¿verdad?
O lo bueno o lo malo depende de lo que tú consideres que sea conveniente. Y así suavizan y esconden los pecados. Esa actitud es una rebelión contra Dios. Así fue como Lucifer se rebeló contra Dios en el mundo terrenal. Tenemos que nuestro amado Creador no nos obliga a aceptar su autoridad, pero el estar dispuesto a someternos a esa autoridad es el primer paso para la conversión. Además, para que el Evangelio esté escrito en tu corazón, es necesario que sepas lo que es y que llegues a comprenderlo más plenamente, lo cual significa que debes estudiarlo. Y cuando digo estudiarlo, me refiero a algo más que leerlo. Es decir, a estudiarlo con detenimiento, a escudriñar las Escrituras, a orar pidiendo la luz que necesitamos, a meditar. Ten presente la descripción de alma en cuanto a lo que se siente. Empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. Sentirás que el Evangelio se escribirá en tu corazón, que tu conversión se está llevando a cabo a medida que la palabra del Señor mediante sus profetas pasados y presentes se haga cada vez más deliciosa para tu alma. Mencioné la oración a medida que estudias para comprender las Escrituras, pero tus oraciones no se limitan a la súplica de entender lo que estás leyendo. En el libro de Mormón, Amulet nos dice que debemos orar en cuanto a todo lo de nuestra vida. Él dice, derramad vuestra alma en vuestros aposentos, en vuestros sitios secretos y en vuestros yermos. Después que Amulet habló acerca de la oración, habló de algo que es otro elemento importante en la conversión, y es el servir a los demás. De otro modo, dijo él, vuestra oración es en vano y no os vale de nada. En otras palabras, para convertirte no solo debes tener un corazón receptivo al conocimiento del Evangelio y al amor de Dios, sino que debes llevar a la práctica la ley del Evangelio, ya que no puedes comprenderla ni apreciarla en su totalidad, a menos que personalmente la pongas en práctica. Jesús dijo que Él vino para servir, no para ser servido. Muy importante, ¿verdad, hermanos? Entonces tenemos que Él cuenta aquí muchas bendiciones que se logran cuando llegamos a la verdadera conversión. El Señor nos promete no solamente guía, Él nos promete también protección. Y Él señala aquí una historia que a mí me gustó mucho, que quiero relatarles brevemente, y se trataba de dos misioneras que estaban en Zagreb, Croacia. Él menciona que las misioneras habían hecho una visita y se les había hecho un poco tarde ya, y era un lugar lejano. Ellas volvían en un autobús, y dentro del autobús habían unos hombres que estaban diciéndoles cosas feas, estaban metiéndose con ellas, y ellas temían que las agredieran. Entonces en la siguiente parada ellas se bajaron, muy preocupadas y asustadas. Cuando se bajaron se dieron cuenta que estaban perdidas, que desde esa parada ellas no sabían dónde tenían que ir para volver a su casa, dónde tenían que tomar el siguiente autobús. Y entonces le preguntaron a una señora y ella las guió a la parada. Le dijo, sí, hay otra parada donde hay un autobús que las puede llevar hasta allí. Las misioneras oraban con gran fe al Señor para que las protegiera. Ellas estaban asustadas, temerosas de que pudieran hacerles algo. Cuando iban con la señora pasaron frente a un bar. Habían varios hombres ebrios sentados en las aceras. Ellas preocupadas decían, a lo mejor estos hombres también pueden agredirnos o decirnos cosas impropias. Estaban preocupadas, pero no dejaban de orar al Señor. Cuando ellas pasaron frente a esos hombres no se inmutaron. Ellas eran como invisibles para ellos. Finalmente llegaron a la parada y enseguida venía el autobús. Ellas sintieron gran alivio, y cuando se voltearon para darle las gracias a la señora que las acompañaba, ya esa señora no estaba. ¿Por qué no estaba? Porque realmente era un ángel del Señor que Él había mandado para guiarlas y para protegerlas hasta dejarlas en un lugar
seguro donde ellas pudieran volver a sus hogares. ¿Qué hacían esas hermanas? Edificar el reino de Dios. ¿Qué hacían esas hermanas? Confiar en el Señor y ponerse en sus manos. Estar convertidos completamente al Señor, hermano, nos proporciona grandes bendiciones en nuestras vidas. El Elder Christofferson nos dice: suplica a Dios en el nombre de Cristo que escriba el Evangelio en tu mente, a fin de que tengas entendimiento y en tu corazón para que te agrade, hacer su voluntad. Procura esa bendición con diligencia y paciencia y la recibirás, porque Dios misericordioso es y clemente, y grande en misericordia. Y de esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Rápidamente hay otro mensaje también que le pido que lo lean completo, porque solo tocaré pocas partes de él, que se llama Convertidos al Señor, por el Elder David Bernard. Me gusta mucho este mensaje, hermano, porque nos aclara la confusión que tenemos entre testimonio y conversión. A veces escuchamos a una persona dar un testimonio muy fuerte y pensamos está completamente convertida. No es lo mismo, hermanos, como nos aclara el hermano Bernard, que es importante saberlo. Dice: mi mensaje se centra en la relación que existe entre recibir un testimonio de que Jesús es el Cristo y llegar a convertirse a Él y a su Evangelio. Él nos dice: la conversión es una expansión, una profundización y una ampliación de la estructura básica del testimonio. Es el resultado de la revelación de Dios acompañada del arrepentimiento, de la obediencia y de la diligencia personal. Cualquier persona que sinceramente busque la verdad puede llegar a convertirse al experimentar el gran cambio en el corazón. Es decir, no solamente basta con saber la verdad, tenemos que tener un cambio en nuestro corazón y al nacer espiritualmente de Dios. Cuando honramos las ordenanzas y los convenios y la salvación, y los convenios de salvación y exaltación, seguimos adelante con firmeza en Cristo y perseveramos con fe hasta el fin, llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo. La conversión es una ofrenda de uno mismo, de amor y de lealtad, que damos a Dios en gratitud por el don del testimonio. Para muchos de nosotros, la conversión es un proceso constante y no es solamente un acontecimiento que resulta de repente o de forma dramática, sino que ocurre línea por línea y precepto por precepto, de manera gradual y casi imperceptible. Nuestras intenciones y nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones entran en sintonía con la voluntad de Dios. La conversión al Señor requiere tanto perseverancia como paciencia. Samuel en la manita señaló 5 elementos básicos para convertirse al Señor. Primero, creer en las enseñanzas y profecías de los santos y profetas, como están registradas en las Escrituras. Segundo, ejercitar la fe en el Señor Jesucristo. Tercero, arrepentirse. Cuarto, experimentar un potente cambio en el corazón. Y quinto, llegar a ser firmes e inmutables en la fe. Esto lo tenemos en Helaman 15, del 7 al 8. Este es el modelo que conduce a la conversión. El testimonio es el comienzo y un prerequisito para una conversión continua. El testimonio es un punto de partida y no es el destino final. Un testimonio firme es la base sobre la cual se establece la conversión. El testimonio por sí solo no es ni será suficiente para protegernos en la tormenta de oscuridad y maldad en la que estamos viviendo en estos últimos días. El testimonio es importante y necesario, pero no suficiente para proporcionar la fortaleza espiritual y la protección que necesitamos. Algunos miembros de la iglesia con testimonio han flaqueado y se han desviado. De su conocimiento espiritual y su cometido. No estuvieron a la altura de los desafíos a los que enfrentaron. Entonces nos dice, un testimonio
Es el conocimiento espiritual de la verdad adquirido por el poder del Espíritu Santo. La conversión continúa, es una devoción constante a la verdad revelada que hemos recibido con un corazón dispuesto y por las razones justas. El saber que el Evangelio es verdadero es la esencia de un testimonio. El ser constantes, fieles al Evangelio, es la esencia de la conversión. Debemos saber que el Evangelio es verdadero y ser fieles al Evangelio. Finalmente, el Elder Bernard nos dice: prometo que al llegar a un conocimiento de la verdad y convertirnos al Señor, permanecemos firmes e inmutables y nunca nos desviaremos. De buena gana abandonaremos las armas de nuestra rebelión. Seremos bendecidos con la luz brillante de nuestras lámparas del testimonio y con una provisión suficiente del aceite de la conversión. Él asoció, hermanos, este tema del testimonio y la conversión con la parábola de las 10 vírgenes. La lámpara, hermanos, que ellas poseían era su testimonio, pero el aceite era la conversión. Era lo que las sostenía, lo que las permitía seguir al esposo cuando éste llegó. A medida de que cada uno de nosotros esté más plenamente convertido, fortaleceremos a nuestra familia, a nuestros amigos y a las personas con quienes nos relacionamos. Testifico de estas verdades en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Realmente, hermanos, como Él lo dice, la lámpara es el testimonio, el aceite es la conversión. Lo obtenemos, como Él nos decía, precepto por precepto, es decir, gota por gota. Este aceite nosotros no lo podemos dar, como se pensaba con la parábola, que egoístas son las vírgenes que no ayudan a sus hermanas. No es egoísmo. No podemos dar de nuestra conversión a otra persona. Podemos ayudarla, podemos guiarla, podemos darle la palabra, pero no podemos darle la conversión que está en nuestro corazón, porque debe obtenerla por sí mismo. Y solo realmente convertidos es como podemos permanecer fuertes, no únicamente teniendo un testimonio. Esto es algo importantísimo, hermano, y da explicación a muchas cosas que no entendemos cuando decimos: este miembro tan fuerte de la iglesia, 20 años en la iglesia y se marchó, falló, fue comulgado. Esta es la explicación. Quizás su testimonio era fuerte, mas no estaba verdaderamente convertido a Cristo, no importa cuántos años haya pasado. Esto es algo necesario e importante. Y también ocurre en esta familia donde vemos a veces personas que brillan tanto y decimos: ¿cómo es posible que en esta familia, esta persona que fue criada dentro de un ambiente tan malo, una persona que sus padres la maltrataban, que ha sufrido tanto, sin embargo es un miembro fiel en la iglesia y murió siendo un miembro fiel en la iglesia? ¿Cómo es posible habiendo estado rodeado de todo lo malo? La clave está en la conversión. Esa persona obtuvo su testimonio, supo la verdad del Evangelio y la aceptó y la escribió en su corazón, pero no se quedó allí. Esa persona puso en práctica todo eso y se mantuvo fiel y firme y realmente se convirtió a Cristo, y por eso pudo llegar hasta el final. Esto es importante, hermanos. Les recomiendo que busquen en el libro de Mormón, porque el Elder Bernard nos lo dice en su mensaje, pero por tiempo ya no puedo continuar, los ejemplos que hay allí de los pueblos que realmente se convirtieron. Hay ejemplos muy bonitos y les invito a que los busquen en una noche de hogar y lo mediten y lo comenten con sus seres queridos. Yo sé, hermanos, absolutamente que esta es la iglesia verdadera. Sé sin ninguna duda que todas estas cosas son verdaderas, que el Señor se comunica con nosotros, que Él nos ama, que cuida de nosotros y que espera que nosotros busquemos su guía para Él poder ayudarnos, que no tenemos que andar en oscuridad, que no tenemos por qué andar perdidos, que no tenemos por qué perder las esperanzas, porque Él a nuestro lado siempre está y nunca nos abandona. Y estas cosas, hermanos, dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos,
lean la siguiente lección para la siguiente clase, que se titula Su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia. Doctrinas y convenios, las secciones del 115 al 120. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.